Bienvenidos a un programa más de la hora de la reflexión universitaria. Programa producido y editado por los compañeros del colectivo de reflexión universitaria, profesores de la UDG. En esta ocasión, como siempre, tenemos el programa nuestro se divide en dos partes, que serán las notas recientes y el tema propiamente que corresponde al día, que sería UDG, prerrogativas y privilegios en vilo. Porque vamos a considerar, bueno, qué es lo que está sucediendo en la universidad a partir de los últimos movimientos y también de la propuesta que surge del candidato ganador a la presidencia de la República sobre esta cuestión de un salario máximo para todos los funcionarios del gobierno federal y gobernadores. De hecho, es un máximo para todos los funcionarios públicos, sean estatales y federales, al parecer, ¿no? No solamente va a privar para los federales. Bueno, entonces serían estos dos módulos, ¿no? Las notas recientes, de reciente publicación, o también noticias que nos parece que amerita su mención, y propiamente el tema, como ya mencioné. En esta ocasión somos tres compañeros del colectivo de reflexión, quienes vamos a intervenir. ¿Se podrían presentar, compañeros? Gonzalo Nava Bustos, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Román Munguía Guato, del Centro Universitario de Ciencias y Artes y Arquitectura. Y pues aquí su servidor, Héctor René Zavala, de la carrera de Antropología del CUCH. Bueno, en esta ocasión me gustaría que abriéramos. Ahí tenemos tres notas que me parece importante mencionar. Una de ellas sería lo que sucedió en el CUCH, en el Consejo de Centro, que me parece muy importante porque marca un hito, desde mi perspectiva, muy importante en una universidad donde los procesos legales, transparentes y democráticos pues no existen, ¿no? Como lo tenemos presente, y que más adelante profundizaremos con esto. Para poder entrar, me parece que es importante presentar un pequeño reporte que hizo Canal 44 de la UDG sobre la cuestión de la decisión del Consejo de Centro del CUCH sobre la denuncia que presentaron al centro Tania Méndez, la profesora, Noemí López, Miriam, dos exalumnas de antropología, Tania, compañera mía, pero además de las denuncias que ellas presentaron, se sumaron 15 testimonios más que fortalecen la demanda que ellas establecen ante el Consejo para destituir al coordinador y profesor de la carrera de Antropología, Horacio Hernández Casillas. Me gustaría que viéramos el video para después comentarlo. No está, no lo puedo ver. Bueno, hay problemas para reproducirlo. El asunto es de que el Consejo había, yo creo que lo tenemos presente todos, había convocado originalmente a la sesión del jueves, ¿sí? Y en esta sesión no se logró decidir qué medidas se iban a tomar por parte del centro universitario con respecto a la demanda que establecieron contra el profesor. Tenemos que recordar que no obstante que desde que surge este problema, no tengo ahorita presente la fecha, pero es en mayo, se presenta la demanda. Las autoridades de la Universidad de Guadalajara, el rector general, el abogado general, el secretario general y la vicerrectora hicieron rueda de prensa, recordarán. Y también después salió, en esta mesa, en esta rueda de prensa hubo ciertos errores, que todo mundo los vio, los notó. Declaraciones que no confirmaban ni se comprometían con nada. Incluso hubo una justificación en esta rueda de prensa diciendo, bueno, pues que la cosa es algo normal que sucede en cualquier institución como la nuestra, que es una institución pública
muy grande, donde se ven muchas caras de manera frecuente y una multitud de personas conviviendo. De esta manera querían justificar el acoso para justificar en cierta forma el proceder del profesor y decirle a las compañeras que pues tampoco era tan extraordinario, sí, ¿no? Incluso el rector declaró que a su hija la habían acosado, ¿no? Sí, y diciéndonos que, bueno, pues a mí ya me sucedió, no le hice de tos, ¿no? Claro. Por lo tanto, compañeras, pues bájenle, ¿no? Pero la indignación creció. Lo que ellos... me parece que no hay un cálculo de las cosas que empezaron a presentarse, porque es un grupo, el que domina la universidad, formado en la vieja tradición política del país, donde esta cuestión de los derechos humanos y derechos de género, pues no lo logran comprender, no logran embonar su forma de actuar y de dar solución a los problemas con las nuevas formas del juego ciudadano, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto, Román? No, definitivamente estoy de acuerdo contigo con relación a tu último comentario. Esta situación, que es muy seria, muy grave, en la segunda universidad pública del país, refleja, desde mi punto de vista, o representa una descomposición muy fuerte en todos los sentidos. Es decir, que esto es uno más de aquellos problemas que podemos percibir desde adentro, desde afuera, de lo que acontece en nuestra institución. Esa situación del problema del acoso, del hostigamiento sexual a profesoras, a estudiantes, mujeres, y también de estudiantes hombres hacia sus compañeras en menor medida. Bueno, esto es un problema que se ha venido tolerando, solapando desde hace muchas décadas, y que representa un asunto más de lo que implica la corrupción y la impunidad, porque la impunidad implica que se protege a este tipo de acosadores que sin ningún temor pueden hacer ese tipo de acciones. Para concluir, entonces, estamos hablando de una situación reciente que es la punta del iceberg, porque desde décadas atrás existe este gravísimo problema, y yo tengo conocimiento, muchos profesores tenemos conocimiento, que hace décadas se han congelado expedientes por el Consejo General Universitario sobre asuntos de profesores que han venido o que en su momento tuvieron denuncia de acosamiento, de hostigamiento hacia estudiantes, y se han, digamos, congelado. Si nosotros en algún momento tuviéramos acceso a este archivo, veríamos que son demasiados casos. Afortunadamente, creo que esta situación ya no la pudieron parar. Definitivamente el movimiento estudiantil, básicamente en el caso del CUSH, logró avanzar lo suficiente para romper esta barrera de la impunidad, y qué bueno que sancionaron a un profesor que además él se jactaba de tener la protección de altos funcionarios, como es el secretario general de la universidad, que bueno, Alfredo Peña Ramos, que también se dice que es un tipo que tiene denuncias al respecto. Sí, bueno, yo quiero comentar que este caso en el CUCH pues llegó a esto, pero hay muchos casos en los bachilleratos que son menores de edad, y también contextualizar que este movimiento empieza con las asambleas interuniversitarias, que es en relación a los estudiantes de cine desaparecidos,
y toma fuerza en relación con estos casos. Y que ellos hasta el último momento han querido proteger al coordinador de la carrera de sociología porque intentaban hacer un dictamen de antropología, un dictamen que no fuera en realidad sólido y que por afuera él pudiera tumbárselos. Terminarían pagándole pues salarios caídos y todo. Y esta idea de Natalia Juárez de separar los derechos laborales como, digamos, como profesor de carrera, como coordinador, que es un puesto de confianza. Entonces ellos, hasta el final, incluso era el jueves 19 de julio y pospusieron hasta el miércoles 25, el último día de labores, a las 5 de la tarde. Sí, fue muy interesante ver cómo en este proceso, después de que vieron que en aquella conferencia conferencia de prensa que dieron las autoridades generales de la Universidad de Guadalajara, quedaron esos lagunas que fueron retomadas por muchos medios y los mismos universitarios y la sociedad para cuestionar su compromiso con el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas y en este caso de las mujeres. Después de esto sale una carta emitida por todos los rectores y encabezada por el rector general diciendo que no iban a permitir de ninguna manera y que iban a ser muy duros como siempre lo habían sido. Tú dices, a ver, nosotros nunca hemos visto, pero el asunto es que sale la carta diciendo que no van a permitir esto y sin embargo los días posteriores al profesor ya no está en la coordinación, ¿sí? Ya ponen a alguien que lo supla, pero él sigue en activo en la lista de profesores y de hecho estaba programado para el calendario 2018B. Cuando la comunidad del CUCH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales, sobre todo los alumnos y profesores de la carrera de antropología, que es donde yo pertenezco, se dan cuenta que el profesor sigue en funciones, se vuelve a retomar la lucha y la demanda para que lo despidan. Y es de esa forma como el CUCH, el Consejo de Centro, decide tomar esto y discutirlo. Como bien menciona Gonzalo, en esta primera sesión, ¿sí? En esta primera sesión que es abierta al público, ¿sí? Pero que no se concluye, y no se concluye porque uno, ¿sí? Mal pensando, como también lo refiere Gonzalo, pareciera ser que buscan lavarle la cara y las manos al profesor. De hecho, el sindicato, como tú mencionaste, Román, o sea, esto solamente es la punta del iceberg, pero es la punta del iceberg que nos permite de manera descarnada ver la forma como se mueven las cosas y se hacen las cosas en la universidad. Supuestamente el sindicato está para proteger a los trabajadores de las autoridades, ¿sí? Sin embargo, Horacio, siendo autoridad, contaba en esta primera reunión del consejo, contó con el apoyo del sindicato en contra de la profesora. Fue algo muy visible cómo la representante del sindicato estuvo defendiendo de manera muy comprometida a la autoridad. Y en el caso de la Federación de Estudiantes, en lugar de estar defendiendo a las muchachas acosadas, estaba defendiendo al coordinador. Sí, efectivamente, aquí debemos reiterar la crítica hacia todo la estructura corporativa existente en la universidad, en la que los sindicatos, tanto el administrativo como el académico, pues son controlados por el cacique, ¿no? Y esto significa que, estimados oyentes, significa que estamos hablando de un sindicato, de sindicatos que son blancos, que están en manos absolutamente del poder caciquil de Raúl Padilla López. Entonces, esto es, ya sabemos que en el caso de esta disque representante sindical del personal académico, Natalia Juárez, pues no iba a defender a la profesora que fue, digamos, hostigada, que estaba siendo acosada por un funcionario,
y también, digamos, sabemos que nunca se han dedicado a defender realmente los intereses y los derechos laborales del personal académico, y esto es lo mismo para el caso del sindicato de los administrativos, ya no digamos lo que tú señalabas en el caso de la FEU, ¿no? Ahora hay que puntualizar dos cosas, simplemente quiero dejarlas allí, digamos, mencionarlas para no entrar en el análisis más detenido. Recientemente también, y esto fue, digamos, en el periodo del rector saliente, Tonatiuh Bravo Padilla, en el que se aprobó un código de ética que la verdad es loable, está bien en general y lo compartimos. Sin embargo, bueno, uno se pregunta quién de los altos funcionarios, hablo de la mayoría, no todos, realmente tiene la autoridad moral para poder decir que hay una condición ética en la mayoría de los funcionarios universitarios, sobre todo de alto nivel. Yo pienso que ninguno, porque la corrupción es casi generalizada y muchos de ellos, y tengo conocimiento de rectores que también no fueron denunciados en su momento por acoso, por hostigamiento, por profesoras, pero que esto existe y existe. Ahora, desde hace muchos años, muchos profesores nos hemos pronunciado por la necesidad de la creación de un ombudsman universitario, o que también podemos hablar de una institución como Defensoría de los Derechos Universitarios. ¿Por qué se han tardado en crear esta figura? Porque realmente es muy importante para detener, para frenar todo este tipo de abusos que provienen de las autoridades principalmente. Pero bueno, en el asunto de cómo los representantes de los profesores, como también los representantes de los estudiantes, se evidenciaron en esta primera sesión, claro, defendiendo justamente al profesor y al funcionario denunciado por acoso, en lugar de defender a sus representadas. Así es. La sesión, debido a la importancia que tenía para la comunidad del CUCSH, el seguimiento que le dieron los medios y el seguimiento que le estábamos dando en las redes sociales, los hizo no avanzar con tibieza, ¿sí? No definir las cosas en ese momento, y se vieron obligados a postergar la reunión hasta el miércoles 25, como ya lo mencionaste. Lo importante de la sesión del 25 es que se suspende en la mañana. Bueno, a la 1 de la tarde estaba propuesta, y se suspende para seguir evaluando los testimonios que se iban juntando cada vez más, y fue algo muy importante y muy loable que la comunidad de la carrera de antropología se haya comprometido. El asunto es de que se juntaron testimonios de tal manera que a las 7, que es cuando se reanuda, ¿sí?, había más de 15 testimonios que se sumaban a los que ya habían presentado de manera personal Tania, Noemí y Miriam. De tal forma que ya eran casi una veintena de testimonios en contra del profesor, y dándole más fortaleza a la denuncia por acoso y abuso de poder. No obstante, la tibieza con que se manifestaron muchas de las personas que participaron, muchos de los consejeros, incluidos los representantes sindicales y estudiantiles, la sesión concluyó con un voto casi total en contra de Horacio. También tiene mucho que ver en esta medida que se vio forzada el CUCSH a tomarla, porque se volvió escándalo nacional. Recordarán. Así es. Salió el asunto de Horacio ventilado en varios periódicos, pero además, lo más importante
es la medida que tomó el director nacional del INAH, ¿sí?, quien se refirió a este profesor denunciado aquí en el CUCH de la Universidad de Guadalajara, ¿sí?, para decir que en el INAH no iban a medirse para sancionar a un profesor que, además de ser coordinador de antropología en la UDG, ser profesor de tiempo completo en la UDG, era investigador de tiempo completo en el INAH, ¿sí?, que no es el único caso. No. Sabemos que hay muchos más dobleteros. Claro. ¿Sí? Y de eso hablaremos en un momento. El asunto es que él dijo, este señor no puede contar con la intervención del sindicato de INAH para resolver su problema. De acuerdo a los estatutos y de acuerdo a la ley, él está violando la ley y por lo tanto en el INAH se le da de baja, sí, de manera inmediata. Un vulgar aviador, dobletero, tripletero, sí, como existen muchos en la universidad. Y dio dos conferencias, fueron dos. Fueron dos. No fueron sabía. Dos. Y en las dos volvió a ratificar, una fue pública y la otra ya fue con los integrantes del consejo del INAH, para ventilar otra vez el problema. Bueno, el asunto que me parece muy loable es que con esto se está avanzando dentro de la Universidad de Guadalajara a darle ya cumplimiento a la ley. Me parece que en la Universidad de Guadalajara, por la forma como se estructura la universidad, que sabemos que es clientelar, autoritaria, antidemocrática, corporativa, ¿sí?, y que permite la impunidad porque justamente no priva la ley, la lucha de las compañeras permitió abrir un boquete que puede volverse un agujero más grande para las autoridades, que es una de las cosas que está perjudicando a las prerrogativas y a los privilegios de que gozan los funcionarios. Y uno de esos privilegios era acosar de manera impune a las muchachas. Me parece que es algo muy importante lo logrado en este consejo por la presión que ejercieron las compañeras. Definitivamente es un triunfo de este movimiento, especialmente de las compañeras estudiantes, en primer lugar, también de las maestras y también de la comunidad estudiantil y, por qué no decirlo, también académica, porque muchos de los profesores del CUCH, de antropología, de sociología, se sumaron a este tipo de demandas legítimas. Y también hay que señalar que nuestro colectivo de reflexión universitaria, el CRU, estuvo apoyando este movimiento de manera muy clara y decidida. Sí, pues yo creo que sí es un gran logro y tiene que ver con la cuestión de la sensibilidad a nivel nacional, incluso mundial, sobre la cuestión del acoso sexual. Pero aquí recordemos que son muchas otras cosas, abuso de poder, tú decías, ¿no? Claro. Manejo, no sé, discrecional de todos los recursos de la universidad. Por ejemplo, la universidad presume de ser transparente, pues está en una página de transparencia, están los salarios. Pero toda la cuestión de los apoyos, para estancias, becas y todo eso no es nada transparente. ¿Sí? Sí, me parece, bueno, y aprovecho ahorita que estoy viendo los mensajes, aprovecho para mandarle saludos a Tania Méndez, que de quien estamos hablando y quien nos está escuchando. Saludos, Tania. También a otra de las entrevistadas que nos estuvo hablando sobre abuso de poder y desvío de recursos en la universidad, Alejandra Galera. Mandamos también saludos a Jesús Ángel Plasencia. Y bueno, continuamos. Nos da mucho gusto que nos escuchen. Antes de eso, también mandamos saludos a los compañeros profesores de asignatura del INAH y del IMBA, quienes en este momento están manifestando en la Secretaría de Cultura porque no les han pagado un contrato de hace 5 meses. Otra nota, antes de pasar ya al asunto que nos toca hoy, me gustaría que comentaras el artículo sobre los salarios de los rectores. Bueno, en el 2011 yo hice una ponencia para un foro que organizamos, el primer foro del colectivo, que le llamé La Universidad como reproductora de la desigual distribución de la riqueza.
y hacía, bueno, tomaba algunas cifras de cómo México es un país pues con extremadas polaridades, ¿no? 52 millones de pobres según el censo del 2010, 12 millones de esas personas en pobreza extrema, y a la vez pues con Slim, en ese entonces el más rico del mundo, y saqué un cálculo de cuánto ganaba por hora, y ganaba en ese entonces 2.11 millones de dólares por hora, ¿sí? Y en el 2009 había aumentado su fortuna en 18.500 millones de dólares, ¿sí? Bueno, con base en estas cifras me propuse hacer una comparación de salarios, todo en dólares, por ejemplo, de cuánto ganaba el presidente de la República de México, y ganaba en ese entonces 109 veces el salario mínimo al año, ¿sí? Marcelo Ebrard ganaba 52 veces el salario mínimo. Estamos hablando de 2011. Felipe Calderón. De Felipe Calderón, claro. Felipe Calderón, y Emilio González Márquez como gobernador ganaba 92 veces el salario mínimo. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Obama, solamente ganaba 18 veces el salario mínimo, ¿sí?, de un trabajador de su país. Y Hillary Clinton ganaba 8.81, 9 veces el salario mínimo. Uh-huh. Entonces, hay también casos de alcaldes o gobernantes en Estados Unidos que ellos no renuncian a su salario y dicen que les paguen $1, ¿no?, porque son muy ricos. Bueno, ese es en términos generales, ¿sí? Entonces, pensé, bueno, vamos comparando cuántas veces gana el salario mínimo el rector, que en ese entonces era Marco Antonio Cortés Guardado. Ganaba 85 veces el salario mínimo. 85 veces, ¿sí? Todo en dólares. Entonces se mantiene la proporción. Ahorita le voy a decir, actualicé una parte de los datos. Mientras el profesor con mayor salario, investigador titular C, ganaba 11.5 veces el salario mínimo. Y el promedio de los profesores de asignatura que habíamos sacado en aquel entonces, que era un poco más del 50%, ganaba a 3.2 veces el salario mínimo, que es 3.74% del salario del rector. Eso gana en general más de la mitad de los profesores, que son profesores de carrera, ¿sí? Y creo que actualmente deben andar ganando profesores de asignatura B, como 6,000 pesos mensuales. Bueno, hice una conversión, seguí los datos del año 2011 al año 2018, saqué las remuneraciones mensuales por puesto en la Universidad de Guadalajara. En el año 2011, el salario mensual, solo el salario como rector, era de 66,333 pesos. Actualmente dicen que es el 84,172 pesos. Pero a esto hay que añadirle que les pagan también su profesor de carrera. Bueno, entonces, desde el 2011 al 2018 para todos ha aumentado el 26.89% el salario, para todos. Para quienes ha aumentado más es para profesores de asignatura B. En el 2011 por hora, semana, mes ganaban 296 pesos, actualmente ganan 426 pesos, aumentó el 43%. Casi 44%. Nada más que hay una cuestión: cuando los aumentos son por porcentajes y es igual para todos, no se va diluyendo la diferencia salarial, incluso al contrario, se va aumentando, porque si yo lo aumento el 10% a alguien que gana 10,000 pesos, no es lo mismo que si le aumento el 10% a alguien que gana 100,000 pesos, ¿sí? Al de 10,000 pesos le tocan 1,000 pesos más, al de 100,000 pesos 10,000 pesos más. Entonces, en realidad, la brecha salarial se mantiene, ¿sí? Y además, recuerdo una entrevista que dio Tonatiuh, porque a ellos también les dan, sobre su salario de rector, prestaciones como sindicalizados. Entonces, él rebasaba el salario. Dice, bueno, pero esa es una forma
legal de rebasar como su tope salarial. Recuerdo esa entrevista, a ver si la busco ahorita en un periódico, pero entonces a él le dan en su salario tanto de profesor de carrera como de rector compensaciones como sindicalizado, cuando como personal de confianza pues no deberían tener las prestaciones de sindicalizados. Es cierto. Ahora, ya que mencionaste al el ex rector, habría que mencionar que él en algún momento formó parte de una comisión salarial, una comisión que era integrada por diversas funcionarios de organismos no gubernamentales, en la que estudiaban la forma en que no se hubiera tanta disparidad entre los ingresos de la alta burocracia gubernamental. Y creo que eso fue en el caso durante el gobierno de Emilio González, si mal no recuerdo. Y bueno, él era uno de los que, digamos, proclamaba más que debería haber una especie de topes salariales para la alta burocracia del Estado y de gobiernos municipales. Por supuesto, y aquí viene lo peor, es que esa consideración que él mismo hacía en cuanto a recomendación para este tipo de criterios en cuanto a ingresos, percepciones, pues nunca la aplicó él en la propia institución de la Universidad de Guadalajara, donde, como tú bien señalas, y el trabajo que hiciste en el 2011 es excelente desde mi punto de vista, porque es de los pocos que analiza toda esta disparidad en términos de las percepciones salariales y de sueldos, que va desde el rector general, pasando por los rectores de centro, directores de división, coordinadores, jefes de departamento, hasta el grueso de casi un 60%, si no me equivoco, de profesores de asignatura. Estamos hablando de una cantidad del personal académico de ¿cuántos? 12,000, 13,000 o 16,000, porque ya cada vez le cambian como les da la gana esta cantidad, pero es digamos el profesor de asignatura es el que gana una cosa miserable, ¿no? Una cosa miserable, y que además no tiene realmente muchos derechos en cuanto a prestaciones sociales a los que debería tener acceso, pues como todo trabajador universitario. Entonces, yo creo que aquí hay una gran injusticia, una disparidad, y que además pues sabemos que hay cosas que no se reflejan o no están visiblemente consideradas en los salarios, en las percepciones a la vista, sino que hay nóminas por allí escondidas, secretas, y donde esta alta burocracia dorada pues realmente vive a costa del erario de una forma, como tú bien señalas, Héctor, muy, muy privilegiada, ¿no? Porque, bueno, se sirve con la cuchara grande, eso sin entrar a consideraciones en términos del despilfarro que se da uso del presupuesto universitario para cosas que no tienen nada que ver con lo académico. Pero esta forma de disparidad en los ingresos es una forma totalmente considerada como de corrupción, de profunda corrupción al seno de nuestra institución. Sí, en efecto, no solamente si nos ponemos a analizar hacia dónde se va, como el agua, ¿hacia qué camino sigue el agua en la universidad? ¿Qué camino sigue el dinero?
podemos llegar a descubrir por qué no pueden entrar más jóvenes Exacto. a la universidad. ¿Por qué es tan difícil, como lo dijo Villanueva? No tenemos la capacidad. Habría que ver si tenemos o no la capacidad, siguiendo el camino que sigue el dinero en la UDG. Claro. Antes de continuar, nos vamos a un pequeño espacio musical y volvemos. Estás escuchando mlmedios.com. Lamentablemente vivimos en un país corrupto, donde ni siquiera el presidente puede llevar la rienda, y eso duele, donde el malo es bueno y matan de miles sus sueños, las ganas de vivir, esa integridad se quedó hecha pedazos, y ahora todo se soluciona golpeando, humillando y echando balazos. Corrupto, corrupto. Yo no te canto contento, vivo en un lugar donde todo es violento. México se escribe, ya es con acento, la voz de mi pueblo hoy represento. Aún estoy viviendo mi juventud y matan mis sueños con tu actitud. Respeto pido para el ciudadano, te sientes tan grande por ser gobernante y tener el poder. Aquí vivimos con la ley de Herodes, te chingas o te jodes, cabrón. Y todo corre en pura corrupción, buscando policía para protegerme. Ahora el malo y él van a joderme. ¿Cómo te dejas vender por una sojuana ignorante? Los malos quedaron libres y encarcelaron a un inocente. Bueno, políticos también hay malos, y son las ratas entre marranos. Prometen y aman al pueblo, y cuando llega al puesto me lo dejan caer por el suelo. Me avergüenzas, mal gobierno. Cuántas reformas para bien y solo busca chingarnos y llenar tu cartera de 100, miles y miles de millones. Cuando subes a diario impuestos, nosotros pagamos todo esto, trabajando y tirando sudor, mientras tú estás sentado mirando el televisor. ¿Y qué más quisiera que cambiara para que esta cochina escoria en mi sociedad no gobernara? Si hablo, me callan, si tiro, me bajan. ¿Y qué más quisiera que cambiara para que esta cochina escoria en mi sociedad no gobernara? Si hablo, me callan, si tiro, me bajan. Ahora camino con miedo, ¿de qué sirve el saco y corbata? Si tú sabes bien que eres rata. Vienen Socorita tantos camiones y a su nombre 2, 3 mansiones. Abusan del poder, por algo estamos perdidos. Recuerda el que la hace la paga, México somos unidos. Solo exijo mis derechos, dénmelos para quedar siempre satisfecho. Desarrolla tus valores y pon un poco de interés. Menos televisión y bájale al pinche internet. Tenemos educación, recuerden la votación. Yo jamás te ignoré, como ignoras a pobres. Pobre, sientes el noble, tu traición más que evidente. No te preocupas por mi gente, la escuela no es gratuita, ahora no las vendes. No podré descansar, nosotros vamos a luchar hasta que nos puedan escuchar o los vamos a echar. Corrupto. ¿Y qué más quisiera que cambiara para que esta cochina escoria en mi sociedad no gobernara? Si hablo, me callan, si tiro, me bajan. ¿Y qué más quisiera que cambiara para que esta cochina escoria en mi sociedad no gobernara? Si hablo, me callan, si tiro, me bajan. Estás escuchando mlmedios.com. Bueno, volvemos a nuestro programa. Estábamos comentando sobre la cuestión. Sí, claro, más todo lo que se... Estábamos comentando sobre la cuestión de los salarios, sobre esta cuestión de los privilegios y prerrogativas en vilo. El asunto del pleito legal en el ámbito universitario, vimos que fue un gran avance lo que sucedió con la resolución del caso de Tania Noemí, ¿sí? Pero esta situación ha permitido que haya un desvío inmenso de recursos. Por ejemplo, menciona Pedro Mellado que en 2018 el dinero que se destinó para el ámbito de lo que es el corporativo de empresas para universitarias que dirige
Raúl Padilla López, El licenciado, de que no sabemos cuánto gana ni lo reporta a la universidad. No. Seguramente que gana menos que el rector, ¿no? Digo, porque no es rector. Pues, Pues en teoría nominalmente, sí, claro. en teoría, porque La nada nómina, más sí. se supone que percibe el ingreso de investigador de como tiempo completo. Profesor investigador, yo no sé, no da clases, no investiga, es decir, es un aviadorzazo, entonces yo no sé, bueno, tiene una percepción allí, pero pues es uno de los hombres más ricos de Jalisco, podemos suponer, ¿no? Millonario. No solamente es el rector el que gana una inmensidad, hay una pequeña nota que compartí, que publica el profesor Héctor Vera de la UNAM. Tiene una página muy interesante en Twitter que se llama Pesas y Medidas, y saca lo que gana el rector de la UNAM. Y dice, el rector gana 166,879, comparado con el investigador asociado de la UNAM, el profesor, y con doctorado gana 18,400. ¿Sí? Eso es en la UNAM. Pero en la UDG, el rector gana 30,000 más que el rector de la UNAM, y el investigador asociado de la misma categoría gana 2,000 menos. O sea, solamente ese tamaño del salario es inmenso. Claro. ¿Sí? Y además es inmenso cuando nosotros consideramos las actividades y tareas que cumple. Pero además hay muchas cosas más que no son cubiertas en el salario. Por ejemplo, busqué una nota publicada por Comunicación Social de la universidad, y hay una fotografía donde el rector se fue a la Universidad de Arizona, al parecer, acompañado por otro, no sé si todos los rectores, o por lo menos algunos rectores, pero ahí parecen como unos 6 rectores que acompañan al rector, más otros funcionarios, para inaugurar en la Universidad de Arizona una oficina de la UDG. O sea, imaginemos cuánto dinero se fue ahí. Se han ido a Europa de paseo, un chorro de rectores. ¿A qué? Pues a pasear nada más. ¿Cuántos Ahora, millones? No solamente es esto. Recordemos el caso de los choferes, ¿sí? Que son cubiertos por la universidad, los choferes de algunos rectores, y la vigilancia que tienen algunos rectores, de los cuales ahorita no tengo la información, pero recordemos los choferes, además del alto salario de los rectores, ¿sí? Que en el caso del rector del CUCS, su chofer ganaba cerca de 30 o 40 mil pesos, ¿recordarán? No, pues no Más que un profesor titular C, que es Así la es. máquina. O sea, gana casi 4 veces lo que yo gano el chofer, 40,000. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas, ¿por qué suceden en la universidad? ¿Necesariamente el rector necesita un chofer? ¿O por qué tiene el chofer? Y además les pagan todo, gasolina, carro. Sí, no, ese es otro ingreso, Claro, muy grande. digamos, que les permite tener una vida de lujo, de superlujo, con toda una serie de dispendios, pues a costa del presupuesto universitario. No debería ser así, yo digo. Sí, también, mira, esta cuestión, por ejemplo, en el CUCS, Ciencias de la Salud, hay como 6 edificios sin terminar, y construyen edificios, se gasta mucho dinero, pero a la vez dicen que hay que hacer la educación virtual, con aula invertida, es decir, menos presencial, pero es muy absurdo, porque gastan mucho dinero en obras, cuando pues mejor un buen internet, y hacemos sistemas en donde podemos admitir a más estudiantes. Entonces son muchas cosas. O será a lo mejor que no logramos comprender la importancia de las cosas de la universidad. ¿Será eso? ¿Será que seguimos casados con una concepción de la realidad desde un punto de vista de izquierda caduco? Si seguimos nosotros cuestionando, por ejemplo, ¿por qué no comprendemos la importancia que puede tener la construcción de un estacionamiento en Mexicalcingo? A lo mejor sí es medular, pero nosotros no lo comprendemos. Quizá porque seguimos con un paradigma ya vencido, ¿no? Pues recuerdo que nos entrevistamos con Tonatiuh y decía muchas cosas sobre que la universidad hacía construcciones
muy nuevas y no sé cuánto, pero que yo sepa, otras universidades de otros países no tienen constructoras y que anden haciendo construcciones en todo el país. ¿Y dónde está el dinero que se gana, además? Claro, no. Ahora, yo insisto, lo que tú también señalabas acertadamente, Héctor, o sea, esto tiene consecuencias muy graves en términos sociales por la exclusión de miles y miles de jóvenes, porque no se da un gasto prioritario para funciones estrictamente académicas, en términos de construcción de infraestructura escolar, para aulas, laboratorios, en términos de percepción salarial, porque son de los sueldos más bajos de la Universidad de Guadalajara comparada con otras instituciones públicas del país. Aquí yo quisiera anotar el punto de que, bueno, esto también tiene que ver con un sindicalismo que no es representativo de la comunidad académica para defender los intereses económicos y las percepciones salariales. Esto es muy grave, porque estamos hablando de un sindicalismo blanco, peor que el charro o los neocharros, y que defiende los intereses de la alta burocracia o los intereses patronales, en este caso caciquiles, pero no defiende realmente la necesidad de un aumento salarial que tiene que ir, como bien dice el compañero Gonzalo, pues a un incremento de los profesores, que es el grueso de más bajo nivel salarial, para que digamos la distancia se vaya acortando, ¿no? Yo creo que nadie se opone a que, digamos, un funcionario tenga un ingreso, una percepción digna, decente, pero si vemos lo que se da en otras universidades, son sobresueldos razonables en función de los cargos que estos tienen. En el caso de la UNAM o de la UAM, no son, digamos, sobresueldos que realmente signifiquen una sangría para las finanzas universitarias. Entonces, yo creo que la cosa hay que considerarla desde distintas perspectivas, y esto nos obliga a considerar, como siempre lo hacemos nosotros, los del CRU, que se requiere de una profunda transformación democrática para que este tipo de disparidades salariales no sean tan fuertes y que sean representativos de una profunda corrupción, y que, bueno, esto no puede seguir dándose en nuestra Universidad de Guadalajara cuando, digamos, hay muchos problemas muy serios que en cuanto tú lo señalaste, de desviación de recursos a cuestiones que no son prioritarias para las funciones sustantivas. Mira, no solamente tenemos esta cuestión de los altos salarios, que tiene que venir una propuesta del nuevo candidato para que la gente ahora sí empiece a demandar. Una demanda que nosotros ya tenemos 6 años como CRU. Tenemos ya 7 años conformados. Tenemos desde aquella fecha señalando los altos salarios y el desvío de recursos. Así es. Y esto se da justamente porque no existe criterios claros para la elección. Es más, no existen procesos de elección de quienes abiertos, de quienes van a ser los nuevos funcionarios. Y cuando los hay muchísimas trabas que impiden que también se presenten esos procesos democráticos, como por ejemplo la selección de consejeros, en la elección de los que van a ser parte de las delegaciones sindicales, y también sucede lo mismo en la elección de los miembros de la FEU. Toda esta estructura vertical es la que sostiene
esta situación de la distribución de recursos a los que conforman parte de la estructura. Eres rector, te toca en esta ocasión recibir tanto, tener un chofer, tener recursos para irte a hacer turismo. Eres presidente de la FEU, ahí te van tantos millones de pesos. O sea, ¿qué representación estudiantil recibe millones de pesos en otra universidad? Sí, yo considero que tiene que darse entonces una política de aumento salarial diferenciado. Es decir, hay que empiecen, que tengan mayor aumento los que menos ganan. Sí. Y hay que considerar los administrativos, las secretarias ganan, claro, los de intendencia. Entonces, pues son personas que no están motivadas para trabajar. Y otra es que también ya quitarle algunas cosas. Si ganan muy bien los funcionarios, pues ¿por qué habría que pagarles teléfonos? Si un plan de celular 500 pesos tiene llamadas ilimitadas, o ¿por qué hay que pagarle la gasolina? Así es. Si, no sé, también son un montón de cosas. Todos los funcionarios tienen lugares en estacionamientos, pero así hasta el coordinador de no sé qué tiene su lugar en el estacionamiento. Pues, ¿por qué tanto privilegio? Esas son cosas que tienen que ponerse a discusión. Y no solamente los gastos en viáticos, en viajes pagados por el presupuesto universitario, subsidios para toda la... sino que además está, el desvío de grandes porciones del presupuesto para seguir manteniendo al corporativo. Y además tenemos la cuestión del desvío de recursos para los nuevos proyectos universitarios donde no hemos participado. Por ejemplo, Felipe Cobian menciona cómo lo que es la Escuela de Artes Plásticas pretende pasarse a Belénes para ahí construir un hotel de lujo. Y en el caso del terreno que se encuentra, de todo el terreno de lo que es ahorita el CUCH normal, sede en la normal, pretende destinarse a uso inmobiliario. Edificios. Sí. Y también volviendo a la cuestión inmobiliaria, recordarán cómo la inmobiliaria de la UDG, más que funcionar como una inmobiliaria para satisfacer las necesidades de la universidad, está funcionando como una inmobiliaria de la propiedad privada. Bueno, hay mucho que platicar sobre el asunto, sobre todo es que hay tanto. Por ejemplo, la red universitaria, las divisiones, las rectorías, las coordinaciones. El crecimiento de la burocracia. El crecimiento de la burocracia es otra. Por eso, como dijo Villanueva, esta universidad no puede albergar más universitarios. Y si entra más dinero, como dijo Mellado, la universidad es un barril sin fondo. ¿Cierto? Y por más dinero que entre, no vamos a poder satisfacer las necesidades financieras del grupo universidad. Sí, no, la voracidad de este poder caciquil es pantagruélico. Sí. Y uno se pregunta, bueno, pues hasta cuándo va para concluir, a compañeros. De acuerdo. ¿Qué podemos decir para concluir? Pues yo insisto, tiene que haber una política, bueno, mayor democracia en la universidad, pero de nivelación de la brecha salarial y quitar privilegios. Y bueno, y todo lo demás de las empresas preuniversitarias también tiene que ser, sobre todo, revisado. Una contraloría, tiene que entrar una contraloría. Totalmente de acuerdo, una auditoría es urgentísima y yo creo que debemos seguir manteniendo nuestra consigna, una de nuestras consignas centrales, que es una profunda transformación democrática universitaria para resolver los principales problemas. Y compañeros universitarios de la Universidad de Guadalajara, las mujeres de la universidad pusieron el ejemplo. En esta universidad no se puede hacer nada si nosotros no nos movilizamos y exigimos un cambio democrático, exigimos transparencia y legalidad. No puede haber justicia si no nos movilizamos y actuamos. Muchas gracias y los esperamos dentro de 15 días. Muchas gracias, Aldo. Hasta luego. Estás escuchando mlmedios.com.